Hay un instante en la vida en que una mujer decide que su silencio vale más que 1000 explicaciones, y en ese instante ocurre un terremoto invisible en la mente de un hombre. No temen tus palabras ni tus promesas, temen la verdad que ya no pueden controlar tu decisión de priorizarte. La psicología humana nos dice que el ego se calma con certeza, pero se estremece ante lo incierto. Y la ausencia, cuando es auténtica, es el espejo más cruel y revelador que alguien puede enfrentar. Hoy quiero invitarte a mirar más allá de la rutina de las emociones y descubrir cómo un simple acto de desapego consciente puede cambiar la percepción, abrir puertas al respeto y encender recuerdos que ni el tiempo podrá borrar. ¿Qué piensa un hombre cuando te alejas de verdad? Es más profundo de lo que imaginas. Hay un instante que define todo, un momento que parece pequeño, casi invisible, pero que tiene el poder de cambiar la percepción de un hombre sobre ti para siempre. Ese instante es el silencio, pero no cualquier silencio, sino aquel que nace desde la conciencia, desde la decisión interna de priorizar tu paz, tu integridad y tu energía. No se trata de alejarse para manipular ni de guardar rencor. Se trata de comprender que tu valor no se mide por cuánto te desgastas persiguiendo atención, sino por la fuerza que emerge cuando te sostienes en tu centro. En la vida he aprendido que la mente humana se aferra a lo que no puede controlar. Mientras estás presente en cada instante, mientras tu energía lo rodea sin condiciones, él se siente seguro, cómodo, dueño del guión. Pero en el momento en que das un paso atrás, cuando el silencio se convierte en acto de poder, algo empieza a moverse en su interior. El ego masculino, acostumbrado a recibir confirmación constante, recibe un golpe sutil pero profundo, la certeza de que su dominio sobre tu atención ya no es absoluto. Esa grieta, aunque invisible, abre una ventana para la reflexión, para el cuestionamiento, para que él se enfrente a algo que jamás notó, tu valor y tu independencia. Recuerdo una situación cercana, alguien a quien quise y a quien entregué tiempo, energía y cuidado incondicional. Estaba ahí a cada llamada, cada mensaje, cada gesto. Creía que eso construía amor, pero lo que en realidad construía era comodidad para él. La primera vez que decidí mantenerme en silencio, no por juego, sino por necesidad de mi propia integridad, sentí miedo, ansiedad, incluso culpa. ¿Y si lo perdía? ¿Y si se olvidaba de mí? Pero sostuve el silencio, respiré, ocupé mi energía en mí mismo, en mis proyectos, en mis días, y lo que sucedió fue sorprendente. La ausencia dejó de ser un vacío muerto y se transformó en un espacio activo, en un espejo en el que él comenzó a mirarse a sí mismo, a reflexionar sobre lo que daba por sentado y lo que creía seguro. Cada mensaje que no respondí, cada llamada que no atendí, fue un recordatorio silencioso de que mi mundo no giraba en torno a su aprobación, y esa claridad creó un eco en su mente que no pudo ignorar. El poder del silencio consciente no está en lo que él siente o hace, sino en lo que tú te demuestras a ti misma. Es un acto de amor propio y de claridad. Mientras más ocupada estás en tu vida, más plena estás, más contundente es tu mensaje. La calma, la serenidad, la coherencia y la dignidad hablan más alto que cualquier explicación, y eso transforma su percepción, no porque lo busques, sino porque ya no depende de él para validar tu valor. Ese silencio es enseñanza, es fuerza, es un recordatorio de que la independencia no se negocia. Y cuando entiendes esto, cada instante de ausencia se convierte en un acto de creación. Creas espacio, creas conciencia, creas respeto y sobre todo creas un reflejo de tu propio poder. Ese es el primer paso, el inicio de un cambio profundo que no se olvida, porque quien percibe un silencio auténtico siente algo que ninguna presencia constante puede lograr. Y ahí, en ese instante, nace la transformación verdadera. Hay algo profundamente poderoso en la ausencia cuando es consciente y verdadera. No hablo de retirarse por orgullo ni de un juego de manipulación. Hablo de alejarse desde el centro, desde la verdad de tu propio valor. Cuando una mujer decide no estar disponible constantemente, cuando su energía deja de girar en torno a él, algo empieza a moverse en la psique masculina que pocas palabras pueden describir. Lo que él experimenta no es solo la falta de tu presencia física,
Es la activación de su inconsciente, ese espacio interno donde guardamos recuerdos, emociones y preguntas sin respuesta. Durante años he observado y vivido que la mente humana reacciona con más intensidad a lo que percibe como pérdida que a lo que ya tiene. Mientras estabas ahí, todo era rutina, comodidad, certeza, pero tu ausencia consciente es un golpe silencioso que despierta lo que estaba dormido. La memoria, el deseo, incluso el miedo. De pronto recuerda tu risa en un momento casual, tu manera de mirar, un gesto que creía olvidado. Tu silencio se convierte en un espejo que refleja no solo lo que él siente por ti, sino lo que jamás valoró de manera plena. Recuerdo una experiencia cercana con alguien a quien acompañé durante meses. Siempre presente, siempre disponible, siempre buscando que su mundo se sintiera completo con mi energía. Parecía un vínculo sólido, hasta que decidí tomar distancia por mi propio bienestar. No fue dramático ni abrupto, simplemente me retiré del centro de su vida y ocupé mi tiempo en mis proyectos, en mi creatividad, en mi paz. Al principio no pasó nada, él seguía con su rutina, pero lentamente comenzaron a surgir preguntas en su mente. ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Por qué ya no me busca? Cada pensamiento, cada recuerdo, cada imagen que surgía en su mente era un eco de mi ausencia. Lo que parecía un vacío se transformó en un espacio vivo que él no podía ignorar. Y eso, mis amigos, es la esencia de lo inconsciente. No se ve, no se toca, pero actúa, reacciona y se obsesiona cuando percibe algo que ya no puede controlar. Lo más importante de este proceso es que tu ausencia no necesita explicaciones. No importa si él interpreta tus días de distancia como indiferencia o como un castigo, porque lo que realmente ocurre sucede debajo de la superficie. Su mente empieza a trabajar sola, llenando los vacíos con recuerdos y emociones que antes estaban dormidos, imaginando escenarios, preguntándose si cometió un error, comparando tu presencia pasada con lo que tiene ahora. Ese es el efecto del inconsciente activado. No lo provoca tu palabra, no lo provoca tu reproche, lo provoca tu coherencia y tu decisión de sostenerte. He visto cómo personas que antes parecían desapegadas de cualquier sentimiento comienzan a cuestionar sus hábitos, sus certezas, sus propias prioridades cuando se enfrentan a una ausencia auténtica. La psique no soporta la pérdida de aquello que creía asegurado. Y ahí nace la reflexión, la duda, la necesidad de revisar lo que realmente importa. Cuando comprendes esto, entiendes que tu ausencia no es un abandono ni un castigo, es un acto de creación. Creas espacio para la reflexión, para la reevaluación, para que él descubra que tu valor no estaba en tu disponibilidad constante, sino en tu presencia consciente, en tu fuerza silenciosa. Ese es el poder del desapego auténtico. Y es ahí donde el cambio empieza de verdad. Déjame contarte algo que pocas veces se dice con claridad. El primer silencio que eliges no es un capricho, no es un juego de manipulación, es la prueba más profunda de tu valor. Ese instante en que decides no responder de inmediato, en que retiras tu energía de la expectativa constante, es un espejo de lo que realmente eres. La mente humana está acostumbrada a la gratificación inmediata, a la presencia continua, a la comodidad de saber que siempre habrá alguien ahí. Y cuando rompes esa rutina con un silencio auténtico, no estás castigando, estás revelando. Estás mostrando que tu atención, tu tiempo, tu energía no son recursos infinitos ni disponibles a voluntad. En mi propia vida he visto cómo sostener un silencio consciente puede ser aterrador. Recuerdo momentos en los que al dejar de estar disponible para ciertos compromisos sociales o relaciones que drenaban mi energía, sentía la ansiedad golpear fuerte. La voz interior te dice, ¿y si se aleja para siempre? ¿Y si no le importa? Pero es justamente ese miedo el que revela que estás tocando algo profundo. Tu valor no se mide por la aprobación de otros, sino por tu capacidad de sostenerte en ti mismo. Cuando aplicamos este principio en el terreno emocional, el primer silencio se convierte en un catalizador de transformación. No es solo que él perciba tu ausencia, es que tú te estás enseñando a no depender del retorno inmediato de su atención.
Esa es la verdadera enseñanza de la vida. No esperar la validación externa para sentir tu dignidad intacta. He acompañado a muchas personas que no soportaban la idea de dejar de contestar, de aparecer siempre disponibles, porque su autoestima estaba ligada a la reacción del otro. Y cuando logran sostener ese primer silencio, ocurre algo mágico. Él empieza a cuestionar su propia percepción, su rutina de certeza se quiebra y tú descubres que tu fuerza no depende de su presencia. No es manipulación, es conciencia, no es juego, es poder interno. Recuerdo una amiga muy cercana que siempre corría detrás de su pareja. Cada mensaje sin respuesta era un tormento, cada retraso una tormenta emocional. Un día decidió sostener su primer silencio con intención, no por castigo, sino por respeto a su propia paz. Las primeras horas fueron difíciles, llenas de dudas y ansiedad, pero a medida que pasaba el tiempo, algo extraordinario sucedió. No solo él comenzó a preguntarse qué había cambiado, sino que ella misma descubrió un centro de fuerza dentro de sí que no sabía que existía. Ese primer silencio, que parecía vacío, se transformó en un espacio vivo de autoconocimiento y reafirmación. La ausencia consciente enseñó a ambos algo, a él el valor de su presencia, a ella la certeza de que no necesitaba probar nada ni rogar por atención. Por eso el primer silencio es mucho más que una táctica. Es un acto de amor propio, de integridad, de respeto hacia tu propia energía. Cada segundo que lo sostienes, cada momento en que no cedes ante el impulso de justificarte, estás demostrando que tu valor no es negociable. Y ese acto, aunque silencioso, tiene el poder de cambiar la dinámica de cualquier relación para siempre. Tu silencio habla más alto que cualquier palabra. Déjame llevarte a un lugar donde comprendemos que la ausencia no es vacío, sino energía transformada. Muchas veces creemos que retirarnos de alguien significa perder poder, que al alejarnos estamos cediendo, que nuestro silencio es signo de debilidad. Pero la verdad es otra, y la he vivido en carne propia. Transformar tu ausencia en poder es uno de los actos más valientes que puedes hacer por ti mismo. Recuerdo épocas en las que sentía que tenía que estar disponible para todo el mundo, responder cada mensaje, participar en cada evento, y cómo eso drenaba mi energía. Aprender a retirarme con intención no fue fácil. Cada vez que lo hacía, mi mente gritaba, ¿y si lo pierdo? ¿Y si no lo valoran? Pero con el tiempo descubrí que el poder no nace de la presencia constante, nace de la capacidad de sostener tu centro, incluso cuando los demás esperan tu atención. Ese silencio consciente se convierte en un faro invisible, una fuerza que habla más alto que cualquier palabra. Cuando decides alejarte desde la autenticidad, tu energía deja de girar en torno a la reacción de otros y empieza a vibrar en torno a ti. Esto es clave. La ausencia activa un espacio interno que antes estaba ocupado por la urgencia de agradar o de obtener aprobación. He visto esto funcionar con personas cercanas a mí, amigos y colegas que creían que tenían que probar su valor constantemente. Cuando comenzaron a retirarse con intención, no como castigo, sino como reafirmación de su centro, la dinámica cambió. Lo que antes parecía pérdida se transformó en presencia potente. La distancia crea espacio para que la mente del otro se active, para que reflexione, para que reconozca lo que realmente tiene delante. Tu ausencia consciente no es manipulación, es un espejo en el que el otro se refleja y en ese reflejo el poder se percibe. También es un acto de amor propio. Cuando transformas tu ausencia en poder, estás enseñando a tu mente y a tu corazón que tu valor no depende de la aprobación ajena. Cada momento que sostienes tu espacio, cada segundo que no cedes a la ansiedad de justificarte, refuerza la idea de que tu energía es innegociable. Recuerdo momentos en los que al retirarme de relaciones o situaciones que no me aportaban, sentí miedo, duda, una especie de vacío. Pero ese vacío se convirtió en un terreno fértil. Podía cultivar proyectos, pasiones, relaciones sanas. La ausencia dejó de ser pérdida y se convirtió en fuerza multiplicada. Y lo más poderoso, transformar tu ausencia en poder redefine cómo los demás te perciben. Antes eras parte de su rutina,
algo garantizado. Ahora eres un espacio que vibra con intención, un recuerdo que no se olvida, una presencia que impacta incluso sin estar físicamente. Cada gesto, cada acción que haces desde este lugar de fuerza no necesita explicación. Tu poder no se muestra, se siente. La mente humana responde al vacío con atención. Y cuando tu ausencia es real, constante y consciente, despierta respeto, deseo y admiración. Tu ausencia deja de ser ausencia y se convierte en poder. Hay un principio que he aprendido en la vida: el ego siempre busca control, siempre quiere seguridad, siempre necesita sentirse imprescindible. Y cuando una mujer decide alejarse de verdad, ese ego masculino se enfrenta a algo que no esperaba: la pérdida de certeza. He visto esto en tantas relaciones, no solo amorosas, sino también en la vida diaria, en cómo las personas se relacionan entre sí. Cuando alguien deja de girar alrededor de nuestras expectativas, algo se sacude en lo más profundo. Confrontar el ego sin pelear es un arte que requiere calma, claridad y convicción. No se trata de demostrar quién tiene razón ni de ganar una discusión. Se trata de mostrar con cada gesto, con cada silencio, que tu centro no depende de su reacción. Yo mismo he tenido momentos en los que sentía que debía justificar cada acción, explicar cada pensamiento, responder cada duda, y cada vez que cedía a esa necesidad, el ego ajeno se acomodaba y yo perdía fuerza. Aprender a sostenerme sin justificarme fue un antes y un después en mi forma de relacionarme. Cuando eliges confrontar el ego con serenidad, en lugar de pelear, generas un impacto profundo. Porque el ego se alimenta de dominación, de control, de la certeza de que puede influir en tus decisiones. Pero cuando dejas de responder con urgencia, cuando tu calma se vuelve tu lenguaje más fuerte, se produce una sacudida interna en el otro. Recuerdo a Giovanna, una mujer que durante años vivió disponible para un hombre que no la valoraba. No fue con palabras duras ni confrontaciones explosivas que logró que él se cuestionara. Fue con su distancia, con su decisión de priorizarse, con su silencio coherente. Cada vez que él buscaba confirmar su poder sobre ella, se encontraba con un espacio que no podía dominar, y eso lo obligaba a reflexionar sobre lo que realmente estaba perdiendo. Confrontar el ego sin pelear significa sostener límites claros. No es un acto de rebeldía ni de desafío, es un acto de autoridad interna. Yo lo comparo con sostener una línea en el río. No estás intentando detener el agua, simplemente defines el cauce por donde fluye tu energía. Cada vez que lo aplico en mi vida, ya sea en relaciones personales, laborales o familiares, descubro que la calma y la firmeza generan respeto, donde la confrontación agresiva solo generaría resistencia. La gente reacciona al poder silencioso, al centro que no se tambalea, y eso redefine la dinámica de cualquier vínculo. El ego, cuando se enfrenta a tu ausencia sin que tú pelees, entra en un estado de reflexión. Su mente empieza a cuestionarse, a evaluar su conducta, a considerar lo que antes daba por sentado. Es un proceso profundo y silencioso. Y el cambio que se produce no es por miedo ni por manipulación. Es por reconocimiento, por contacto con la realidad de tu valor. Cada decisión que tomas desde tu centro, cada silencio sostenido con dignidad, confronta sin levantar la voz y transforma sin romper. Confronta el ego sin pelear y descubrirás que la verdadera fuerza no se mide en gritos, sino en calma, coherencia y presencia. Hay algo en la vida que pocas veces entendemos hasta que lo vivimos. La autenticidad no se negocia, se siente. Y en las relaciones esto se vuelve aún más evidente. Un alejamiento auténtico no se anuncia con drama, no se escenifica en redes sociales, no se mide en horas de silencio calculadas, se percibe en la energía, en la coherencia de quien decide priorizarse. Yo he visto tantas personas, y me incluyo, intentar fingir desapego, esperar a que el otro sienta miedo o necesidad, solo para descubrir que lo que se construye sobre el miedo o la estrategia se desvanece rápidamente.
Lo que realmente deja huella es la verdad de tu centro, la firmeza de tu decisión de cuidar de ti, de tu tiempo, de tu energía. Cuando esa decisión nace desde la claridad interna, cada gesto, cada silencio, cada ausencia se siente, se percibe, se respira. Recuerdo un momento de mi propia vida cuando entendí que no podía depender de la aprobación constante de quienes me rodeaban. Durante años traté de agradar, de responder rápido, de justificar cada ausencia, pensando que así preservaría los vínculos. Pero lo que logré fue todo lo contrario. Alimenté expectativas, reforcé egos ajenos y me alejé de mi propio poder. Fue un proceso lento de aprendizaje, un ejercicio de conciencia, en el que cada vez que decidía sostener mi centro, mi silencio, mi espacio, lo hacía desde un lugar real, no desde el miedo. Y la diferencia fue abismal. Los vínculos que se sostenían en la autenticidad se profundizaron. Los que dependían de la disponibilidad constante empezaron a cuestionarse, a replantearse, a valorar lo que antes daban por sentado. Esa es la magia del alejamiento auténtico. No manipula, no amenaza, no exige, simplemente existe como una declaración silenciosa de valor. El alejamiento auténtico se distingue de la falsedad porque tiene coherencia interna. No es un truco para provocar reacción, no es un juego de poder superficial. La energía cambia, el centro se vuelve firme y todo lo demás empieza a reflejar esa claridad. Cuando he trabajado con personas que atraviesan relaciones complicadas, siempre les digo, no intentes fingirlo. No actúes como si tu ausencia tuviera intención de castigo. Vive tu ausencia desde la verdad de tu necesidad de espacio, de crecimiento, de enfoque en ti mismo. Esa verdad se percibe de inmediato. El otro no necesita ser manipulado para sentir tu valor. Lo siente porque es real, porque nace de tu interior, y esa es la fuerza más poderosa que puedes proyectar. Muchas mujeres y hombres creen que el alejamiento estratégico funciona como un arma de control, pero la experiencia demuestra que solo el alejamiento auténtico genera transformación. Es como la diferencia entre un espejismo y un oasis. Uno engaña, uno nutre. Yo lo aprendí en mi propia vida cuando dejé de buscar aprobación y empecé a sostener mi silencio desde la verdad. No era para provocar celos, no era para medir la importancia que alguien me daba, era para redescubrirme a mí mismo. Y esa coherencia resonó de manera profunda, sin esfuerzo, sin manipulación. El alejamiento auténtico se siente, no se finge, y su poder radica en su capacidad de transformar la percepción, no de controlar. Esa es la fuerza silenciosa que redefine relaciones y sobre todo redefine quién eres tú. Hay un momento en la vida de cada relación en el que comprendemos que no es la presencia constante la que construye respeto ni valoración, sino la manera en que nos posicionamos frente a nosotros mismos. Cuando decides alejarte de verdad, no por enojo ni por castigo, sino desde un lugar consciente y lleno de dignidad, algo profundo sucede. Tu ausencia comienza a reconfigurar la relación. Yo he visto esto una y otra vez en mi propia vida, con amistades, con seres cercanos y también en historias que me comparten. Cuando dejas de estar disponible como antes, cuando tu energía ya no gira alrededor del otro, no solo cambian sus percepciones, cambian las dinámicas, cambian los patrones que parecían inquebrantables. Lo que antes era rutina se transforma en pausa y esa pausa abre espacios que obligan a reflexionar, a sentir, a preguntarse sobre lo que realmente vale. Recuerdo un periodo en el que yo mismo sentí la necesidad de tomar distancia, no de manera dramática, sino de manera consciente. Había relaciones que por mi entrega constante habían generado dependencia o comodidad en los demás y yo empezaba a perder mi propio centro. Fue un proceso de introspección profundo. Comprendí que si seguía sosteniendo a todos a mi alrededor, olvidaría sostenerme a mí mismo. Decidí entonces alejarme en silencio, centrarme en mis proyectos, en mi crecimiento, en mis momentos de reflexión. No fue para castigar, no fue para demostrar algo, fue un acto de autoafirmación. Y lo que ocurrió fue fascinante. Esas personas comenzaron a reconsiderar su lugar, sus acciones y la manera en que me percibían. Mi ausencia se convirtió en un espejo en el que podían verse a sí mismos y confrontar sus propios hábitos y expectativas.
Lo más poderoso de este proceso es que la ausencia auténtica no se percibe como falta, sino como un recordatorio de tu valor. Cambia la perspectiva de la otra persona, porque lo que antes se daba por seguro deja de serlo. Las interacciones ya no se miden por costumbre o disponibilidad, sino por intención, por presencia consciente. En mi vida he aprendido que esta dinámica no se trata de manipulación, se trata de transformación. Mientras más consistente y serena eres en tu alejamiento, más profundo se vuelve el impacto. Se redefine el respeto, se redefine el interés, se redefine la manera en que alguien valora tu tiempo y tu energía. El ego masculino, como cualquier ego, necesita certeza. Cuando esa certeza se quiebra a través de una ausencia sincera, la mente y el corazón del otro comienzan a ajustarse a la realidad de tu poder personal. He visto a mujeres y hombres descubrir que, al sostener su espacio sin justificarlo ni dramatizarlo, transforman la relación sin una sola palabra de reproche. Lo que cambia no es solo la percepción de la otra persona, sino la manera en que tú misma o tú mismo te percibes. Tu autonomía, tu fuerza y tu claridad se proyectan como un nuevo estándar. Lo que antes parecía superficial se vuelve consciente. Lo que antes se toleraba por comodidad, ahora se cuestiona por valor. Esa es la verdadera transformación de cualquier vínculo. Tu ausencia redefine los términos, los límites y sobre todo el respeto mutuo. Tu ausencia no es vacía, es el inicio de un cambio profundo que habla sin palabras. Hay un silencio que no es vacío y hay un vacío que no es ausencia. Hoy quiero hablarte del poder del vacío consciente, de cómo ese espacio que decides crear alrededor de ti no es un hueco, sino un campo fértil donde germinan la claridad, la fuerza y la transformación. Muchas veces confundimos el vacío con abandono, con soledad, con miedo, pero cuando aprendes a sostenerlo con intención, descubres que el vacío tiene voz propia. Habla de tu valor, de tu dignidad, de tu capacidad de no depender de la confirmación de nadie. Yo mismo he vivido este proceso en momentos en los que sentí que debía retirarme de situaciones que consumían mi energía sin nutrirme a cambio. Al principio la mente protesta. ¿Y si pierdo a alguien? ¿Y si se olvida de mí? Esa tensión es natural. Lo que distingue el vacío consciente del abandono es precisamente esa conciencia. Estás presente contigo mismo, aunque físicamente te retires del otro. Cuando aprendes a habitar el vacío, notas cómo el mundo empieza a responder de maneras inesperadas. He visto amigos, colegas, personas cercanas que al experimentar mi retirada temporal reaccionaban de formas distintas, algunos con ansiedad, otros con reflexión y muchos con la sorpresa de descubrir cuánto dependían de mi presencia constante. Lo que antes era predecible, seguro, rutinario, de pronto se volvió incierto. Y esa incertidumbre es exactamente lo que genera movimiento en la psique del otro. El vacío consciente obliga a confrontar la realidad, obliga a preguntarse, a recordar, a revisar comportamientos, a cuestionar certezas. No es manipulación, es un acto de claridad, porque al sostener el vacío te mantienes íntegro, centrado y libre de compromisos que no nacen del respeto mutuo. El poder del vacío consciente también actúa sobre ti. Mientras lo sostienes, cada instante se convierte en una oportunidad de crecimiento. Puedes reflexionar, leer, crear, entrenar tu mente y tu cuerpo, reconectar con tus valores y tus sueños. Yo recuerdo una época en la que necesitaba tomar distancia de ciertas dinámicas familiares y profesionales que drenaban mi energía. Durante semanas me dediqué a escribir, a meditar, a caminar por la naturaleza y a observar mi mundo interior. Esa ausencia física no era un rechazo hacia otros, era una afirmación hacia mí mismo. Con cada paso consciente, el vacío dejaba de ser miedo y se convertía en fuerza, en claridad, en imán de autenticidad. Es sorprendente cómo la mente humana reacciona a este vacío. Cuando alguien experimenta tu retirada, empieza a llenar ese espacio con recuerdos, con reflexiones, con emociones que antes no se atrevían a emerger.
Es como si el vacío, lejos de ser un hueco, se transformara en un espejo donde se reflejan los vínculos, las prioridades y las emociones auténticas. Lo que no se ve con los ojos se siente con la mente y el corazón. Y ahí es donde radica el verdadero poder, no en controlar al otro, sino en transformar la relación a través de tu propia presencia interna. Cuando tu vacío es consciente, tu energía cambia y con ella cambia la dinámica alrededor. Tu espacio se vuelve un recordatorio de que tu valor no depende de la cercanía, sino de tu integridad. El vacío consciente no es ausencia pasiva, es fuerza silenciosa que habla sin palabras. La transformación personal no es un acto único, no es un destello que ilumina un instante y luego se extingue. Es un río que debes aprender a sostener, un compromiso contigo mismo que requiere conciencia, paciencia y coraje. Mucha gente piensa que cambiar es una meta rápida, algo que logras de un día para otro, pero la verdad es que la verdadera transformación se demuestra en los momentos en que nadie te observa, en las decisiones pequeñas que tomas cuando podrías retroceder, ceder o buscar la comodidad. Yo mismo he aprendido esto en mi vida. Los días en que sentía la tentación de rendirme ante la presión, ante el miedo al rechazo o ante la rutina que consumía mi energía, fueron los días que definieron mi carácter. No era suficiente tener claridad sobre quién quería ser. Necesitaba sostener esa claridad en cada gesto, en cada palabra y en cada silencio. Sostener tu transformación personal significa elegir tu centro una y otra vez, incluso cuando las circunstancias externas te empujan hacia lo contrario. Significa priorizar tu bienestar y tu propósito por encima de la necesidad de aprobación o de controlar lo que otros piensan o hacen. Recuerdo una etapa en la que estaba inmerso en relaciones y situaciones que me absorbían emocionalmente. Podía reaccionar con enojo, miedo o ansiedad como antes lo hubiera hecho. Pero decidí sostener mi transformación. Cada vez que sentía la reacción automática, respiraba, observaba mis emociones y elegía actuar desde un lugar de calma y coherencia. Esa práctica constante, aunque muchas veces invisible para los demás, fue la que empezó a cambiar la dinámica a mi alrededor. La transformación sostenida también implica enfrentar la incomodidad. Cambiar no es cómodo, redefine hábitos, rompe patrones, desafía creencias arraigadas. Cuando decides alejarte de lo que no te nutre, cuando priorizas tu energía sobre la exigencia de otros, inevitablemente surgirán dudas, miedos y cuestionamientos. Yo he sentido esas dudas. He sentido el corazón acelerado, el miedo a perder conexiones importantes, el miedo a que todo se desmorone. Pero sostener tu transformación significa atravesar ese fuego sin abandonar tu esencia. Es allí donde tu integridad se fortalece, donde aprendes a ser dueño de tus emociones y no esclavo de las expectativas ajenas. Otro elemento vital es la consistencia. La transformación no se demuestra solo en los grandes gestos, sino en la repetición de elecciones conscientes. Cada día que eliges actuar desde tu centro, cada decisión de no ceder al miedo, cada instante que priorizas tu paz, estás solidificando tu nuevo yo. He visto cómo esa consistencia transforma relaciones, dinámicas laborales y hasta tu propia percepción de la vida. Lo que antes parecía imposible o doloroso empieza a fluir con sentido y propósito. Sostener tu transformación personal es, en última instancia, un acto de amor propio. No se trata de impresionar, de manipular ni de demostrar nada a nadie. Se trata de mirar tu vida con honestidad y decidir que tu valor no depende de la atención, la aprobación o la disponibilidad de otros. Mientras más lo sostienes, más se refleja en tus relaciones, en tu energía y en tu mundo. Es un cambio que se vuelve imparable porque nace de la raíz más profunda, de tu elección consciente de ser tú, íntegro y pleno. Cuando aprendes a sostenerte, tu transformación deja de ser un acto temporal y se convierte en tu esencia. El amor verdadero no se tambalea ante la distancia ni se asusta del desapego. Muchas personas creen que amar significa aferrarse, que la intensidad se mide por la cantidad de tiempo que pasas cerca, por la urgencia de los mensajes o por la necesidad de confirmar que sigue siendo importante.
Pero esa no es la esencia del amor auténtico. El amor que perdura, el que transforma, no depende de la proximidad constante. Lo he visto en mi vida, lo he sentido en mis relaciones y lo he compartido con tantas personas que luchan con la ansiedad de perder, con la urgencia de llenar vacíos. Descubrí que mientras más confiamos en nuestro propio centro, mientras más sostenemos nuestra paz y nuestro valor, más puro y fuerte se vuelve el amor que nos rodea. El desapego no significa indiferencia, no es cerrar la puerta con resentimiento ni jugar con la otra persona. Es simplemente entender que tu bienestar emocional no está condicionado a la presencia o aprobación del otro. Yo mismo he tenido que aprenderlo a golpes. En varias etapas de mi vida quise controlar situaciones y relaciones porque sentía que si no lo hacía, todo se perdería. Pero cuando decidí tomar un paso atrás, no desde la rabia, sino desde la conciencia, ocurrió algo extraordinario. El espacio que dejé no fue vacío. Se convirtió en un terreno fértil donde la relación podía transformarse, donde la otra persona pudo sentir mi valor real, donde ambos empezamos a encontrarnos desde la autenticidad. El amor verdadero, entonces, no se basa en la posesión, sino en la libertad compartida. No teme la ausencia, porque sabe que la esencia del vínculo no está en la obligación ni en la dependencia, sino en la elección consciente de permanecer juntos. He visto cómo muchas relaciones se rompen no por la distancia física, sino por la incapacidad de sostener el desapego. Confunden el miedo con amor y la ansiedad con pasión. Pero cuando uno aprende a sostener su propio centro, cuando uno se respeta y mantiene sus límites sin culpas ni manipulaciones, ocurre un fenómeno poderoso. La relación se redefine desde la autenticidad. Recuerdo a personas cercanas que sufrían por amar demasiado y querer controlar demasiado. Su apego generaba tensión, discusión y desgaste emocional. Pero cuando decidieron desapegarse, mantener su paz y enfocarse en su crecimiento personal, la dinámica cambió radicalmente. Algunos se alejaron porque no estaban preparados para enfrentar un amor que no se aferra, y eso también está bien. Y otros, aquellos cuyo amor era genuino, se acercaron con respeto, admiración y deseo auténtico. Esa es la evidencia viva de que el amor verdadero no teme la distancia ni el silencio, porque sabe que lo que tiene valor no se pierde por ausencia, sino que se fortalece con respeto y libertad. Amar sin miedo al desapego es una práctica de madurez emocional y espiritual. Es sostener la confianza en ti mismo mientras permites que la otra persona también elija su camino libremente. Cuando logras esto, descubres que el amor no es